Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sigan encontrando muy bien. Y bueno, vamos ahora a comenzar por este lado de serología, los temas que corresponden al segundo parcial. Eh, no sé si se acuerdan que antes del parcial que se hizo la semana pasada, les dejé una última tarea donde tenían ustedes que imprimir y pegar o transcribir lo que les mandé en unas hojas, que era en relación a lo del plasma. Entonces, del plasma hay que revisar propiamente las proteínas plasmáticas, pero decidí pausarlo para el día de mañana y en esta ocasión ver el tema que faltaba también de hematopoiesis, que es la producción propiamente de las células que ya estudiamos. Entonces, si lo daba hasta el último iba a haber como un desfase ahí entre tema y tema. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el tema de hematopoiesis. Cada una de las células tiene propiamente su proceso para diferenciarse, para madurar y para salir al torrente sanguíneo, pero no lo vamos a ver como tal ahorita cada una, o sea, nada más vamos a ver a grandes rasgos y que también existen diferentes etapas de la hematopoiesis. Entonces, cada una no la vamos a revisar porque es información, aparte de que es más información, es una información un poquito compleja y no porque no la puedan comprender, sino simple y sencillamente que con que ustedes se aprendan y diferencien cada una de las células es más que suficiente. Entonces, esa información, sería más como paja que algo importante. El simple es que ustedes también sepan que existen, cómo se llaman y que existen estos procesos, ¿ok? Entonces, si llegaran a tener alguna duda, comentario, queja, sugerencia, aclaración, con todo gusto háganmela saber y con todo gusto se las respondo. Muy bien, entonces se acuerdan que justamente el primer parcial de la otra materia que es medicina forense, vimos el desarrollo embrionario. ¿Se acuerdan que cuando se presentaba la fecundación, en los primeros días existía una serie de divisiones celulares que hacían las primeras etapas, por así decirlo, o fases de este desarrollo? ¿Se acuerdan que había una que era la fase de gastrulación, que era precisamente esa diferenciación de células donde formaban hojas o bien formaban capas de células embrionarias? Que a su vez estaba el ectodermo, el endodermo, el mesodermo. Bueno, todo y cada uno de ahí tenía o derivaba su tejido o su órgano o las células que se iban a especializar después en otro órgano, ¿no? Las células sanguíneas vienen exactamente igual. ¿De dónde van a derivar las células sanguíneas? Del mesénquima, que el mesénquima se va a diferenciar de la capa o hoja embrionaria del mesodermo. ¿Ok? Esta síntesis hemática se da alrededor en el día 19 de la gestación. Las células periféricas van a dar origen a las paredes de los vasos sanguíneos primitivos, mientras que las células centrales van a dar propiamente el origen a las células sanguíneas primitivas o bien hemocitoblastos. Vamos a dividir esta palabra, chicos, de hemocitoblastos. Hemo quiere decir que es de sangre. Y cuando hablamos o hay alguna palabra que ustedes vean con la terminación blastos, quiere decir que son células inmaduras que apenas se están formando para poder madurar, salir al torrente sanguíneo y cumplir con su función. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, ahí les da un dato curioso, a los médicos cuando estamos estudiando, antes de salir de la carrera, nos llaman médico-blastos. ¿Por qué? Porque todavía somos médicos en formación, médicos que están inmaduros, médicos que todavía no tienen esa capacidad para cumplir con sus funciones al 100% como lo es un médico. Por eso es que nos llaman así. En su caso serían criminoblastos, ¿no? Porque aún todavía están en esta fase de aprender, de diferenciarse, de conocer, de madurar, para entonces sí, terminando la carrera, ir a cumplir con sus funciones, ¿no? Entonces siempre que vean una palabra que termine en blast, quiere decir que son células o es algo que está inmaduro o que todavía no se diferencia o no cumple con su función que es para lo que fue diseñado. ¿Ok? Ok, entonces
Las células sanguíneas tienen un corto periodo, como ya les había mencionado, de vida. Acuérdense que, por ejemplo, el eritrocito tiene 120 días, los leucocitos o los glóbulos blancos, cada uno tiene diferente periodo de vida, porque sus funciones son en base a que exista un factor que los active, ¿no? Las plaquetas igual. Entonces, como mueren estas células, no todas son para toda la vida, debe de haber un sistema o una producción de nuevas células. Y a eso se le llama hematopoiesis. Entonces la hematopoiesis es la producción de células a través de diferentes mecanismos en diferentes órganos o sitios del cuerpo para producir células sanguíneas para que cada una haga su función. Existen diferentes fases, la fase mesoblástica, la fase hepática y esplénica y la fase mieloide. Estas van en relación con la zona y la parte en donde se produzcan estas células sanguíneas, que las vamos a ver un poquito más adelante. En esta imagen es como una gráfica donde muestra esta producción de células sanguíneas desde que nosotros empezamos el desarrollo embrionario, desde a partir del día 19, como ya les he mencionado, que empieza el cuerpo a producir estas células. No siempre se producen en la misma parte. A lo mejor ustedes en algún momento habrán escuchado o saben que la producción de células sanguíneas es propiamente en la médula ósea. Sí, es la parte donde más se produce estas células óseas, estas células sanguíneas, pero no siempre es así. Para eso están las fases que yo les mencionaba. En esta gráfica tenemos de este lado lo que es el porcentaje de producción de las células. Tenemos desde el primer mes, años, hasta los 70. Básicamente aquí ya pues es hasta que uno fallece, ¿no? Están las líneas que van en relación con las partes que están aquí coloreadas del mismo color del cuerpo, y los nombres que están en inglés, pero son los nombres de los órganos o las zonas donde propiamente en ese momento se hace la producción de células sanguíneas. También está dividido en dos, en la fase prenatal y la fase postnatal. En la fase prenatal, que es donde nosotros estamos dentro de la pancita de mamá, empieza esta fase mesoblástica, ¿ok? Que es a través de las células, como ya les había mencionado, de las capas embrionarias, donde hay una mayor producción, pero ya sea fácil el tercer mes, como aquí lo muestra, esa producción va a ir disminuyendo. O sea, los primeros 3 meses, la parte la parte mesoblástica que es la que produce estas células sanguíneas, son las que mayor las van a producir dentro de los 3 primeros meses. Antes de que termine esos 3 meses, aproximadamente en el primer mes, empieza la producción, como se ve aquí, ¿sí?, de células sanguíneas en el hígado. Entonces, si se fijan, hay un momento entre el primer mes y casi el tercero, donde se juntan quizá la producción de células sanguíneas por parte del mesoblasto y también de lo que es el hígado. Pero la diferencia es que uno va descendiendo y la otra va aumentando, va ascendiendo la producción de estas. Ya hacia al quinto mes aproximadamente llega a su punto máximo del hígado en cuanto a producción. Si se fijan, aún así no hay tanta producción o no llega al 100% solamente el hígado. ¿Quién más le ayuda? El vaso, o por eso se llama fase esplénica, ¿ok? El órgano es el vaso, el que tiene que producir también estas células. Él empieza pasaditos los 2 meses, termina casi al 7º mes. Pero si se fijan, tampoco su producción es tan alta, ¿ok? Solamente llega a un 20% en un pico máximo. Entonces, casi al mismo tiempo, el hígado y el vaso son los que se encargan dentro del útero o dentro de que estamos en la pancita de mamá de producir estas células sanguíneas. Ya para el 4º mes, entonces empieza la fase de la médula ósea, ¿ok? Entonces empieza a aumentar y después llega casi al 100%. Y también otra que son los nódulos linfáticos, que es esta línea gris que estoy señalando. Los nódulos linfáticos son todos aquellos que se encuentran dentro de los ganglios, que lo vamos a ver un poquito más adelante para que puedan comprender cuáles son los ganglios, ¿no? Los nódulos.
Entonces llega el punto máximo de la médula ósea, entonces ya es cuando nosotros nacemos, y cuando nosotros nacemos, si se fijan, ya no hay producción en el hígado propiamente de estas células sanguíneas, solamente lo hace la médula ósea. ¿Ok? Ya en los primeros años, quien lo realiza primero pues es la tibia y el fémur. Ya vamos creciendo conforme a la edad. ¿Ok? Todas estas partes de la médula ósea en los huesos empiezan a producir estas células desde que nacemos, pero unas van disminuyendo, se terminan antes de, por ejemplo, en los 22, 23 años terminamos de producir células sanguíneas en la tibia. En el fémur terminamos de producirlas casi a los 28, 29 años. ¿Ok? En el esternón, en las costillas. ¿Ok? Básicamente la zona donde se encuentra la médula ósea, que son en las vértebras y en la pelvis, es lo que nunca, o más bien es lo que más produce estas células sanguíneas. Sin embargo, hasta que nosotros fallecemos, pues es el esternón, ¿ok? Las vértebras, la pelvis, ¿sí? El cartílago, son los que producen estas células sanguíneas. ¿Ok? Entonces espero que le hayan entendido a esta gráfica, chicos, y si no, pues me avisan y se las vuelvo a explicar. Esta es otra imagen en donde va propiamente mencionado las tres etapas embrionarias que les había explicado en la diapositiva anterior y en la otra. Esta parte de la etapa mesoblástica no les había mencionado que las células sanguíneas se derivan o se producen del saco vitelino, ¿ok? Hagan de cuenta que esta grafiquita es exactamente la misma de la anterior, la diferencia es que solamente está la parte embrionaria, aquí están divididos en los meses del 0 al 9. Y es básicamente lo que les había yo mencionado. Tenemos la fase hepatoesplánica, que es del hígado y el vaso. Tenemos la etapa medular, que es donde propiamente la médula ósea empieza a producir estas células sanguíneas. Y ya cuando nacemos, como les había mencionado, se empieza a producir en diferentes partes o zonas donde se encuentra esta médula ósea, pero no todos producen la misma cantidad. ¿Okay? A grandes rasgos, este es un esquema básico de una hematopoiesis, es decir, hay una célula madre, una pluripotente, surgen las células progenitoras, después se van a diferenciar, van a madurar y van a salir al torrente sanguíneo. Y entonces ya hay muerte en días o en meses dependiendo del tipo de célula que se presente. Si ustedes se van a buscar hematopoiesis y ven un esquema donde está completísimo y traen los nombres de cada una de estas células que se van a ir diferenciando, quizás se vayan a perder o quizás se vayan a confundir por tanto nombre que hay. Entonces este es como el esquema. Ok, ¿existe una hematopoiesis extracelular? Sí, sí existe. ¿Qué quiere decir o a qué me refiero? A que hay órganos que van a producir estas células sanguíneas que no es propiamente la médula ósea ya en una persona adulta. Pero si la médula ósea tiene algún defecto o sufre algún daño, entonces le va a mandar a decir a los demás compañeros que le ayuden a producir estas células sanguíneas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos órganos? El hígado, el vaso, que son los que pueden ayudar a recuperar esa función hematopoyética. La demanda periférica excesiva de elementos sanguíneos, el nivel de hematopoiesis puede aumentar de 2 a 8 veces. ¿Cuál es uno de los casos donde presentamos quizá un sangrado, una hemorragia? Por ejemplo, las mujeres que mes con mes nosotros empezamos a menstruar y que perdemos sangre, pues perdemos también de cierta manera células sanguíneas. Entonces el cuerpo necesita empezar a producir más y más y más durante ese tiempo. ¿Cuál otra? Cuando hay un sangrado, una hemorragia, en casos, por ejemplo, cuando les disparan o cuando los apuñalan o cuando que cortan alguna arteria principal, alguna vena, que no pueden detener ese sangrado, pues el cuerpo tiene que producir, a pesar, independientemente de activarse diferentes sistemas para que las células hagan su funcionamiento, como las plaquetas y así, el cuerpo tiene que producir más células y rápido porque hay células que se están perdiendo a mayor velocidad de lo normal. Entonces, el sistema hematopoyético es el conjunto de órganos y tejidos encargados de destruir y formar a las diferentes células sanguíneas.
¿Cuáles son estos órganos y tejidos que van a incluir? Un sistema mononuclear fagocítico, el hígado, el vaso, el timo, la médula ósea propiamente y el ganglio linfático. Bueno, este sistema mononuclear fagocítico entra propiamente en los monocitos y los macrófagos. Acuérdense que los macrófagos son las células maduras de los monocitos y los macrófagos, una de sus funciones es comer estos organismos extraños y productos de desecho para que no se acumulen de cierta manera en el torrente sanguíneo. Algunos son células presentadoras de antígeno, también ya les había mencionado que es una de sus funciones principales, ¿ok? El macrófago eso es lo que hace, lleva y presenta estos antígenos para que se produzca un anticuerpo. El hígado, ya sabíamos, se localiza abajo del diafragma en la parte superior derecha del abdomen. Este es un filtro básicamente para las células sanguíneas, también va a depurar lo que son los fármacos y va a metabolizar diferentes sustancias. El vaso, ya lo habíamos dicho, digamos que una de sus principales funciones es la producción de células sanguíneas. Sin vaso, básicamente la persona no puede sobrevivir. Si en algún momento hay un disparo por arma de fuego, una herida por arma blanca, o un golpe tan fuerte que pudiera ocasionar un daño en el vaso, si no se corrige a tiempo, si no se crea de cierta manera o se aumenta el volumen sanguíneo, esa persona va a fallecer. ¿Ok? El vaso tiene dos pulpas. La primera es la pulpa roja, esta es la que contiene eritrocitos. La función principal consiste en filtrar la sangre, capturar y destruir los eritrocitos viejos que han perdido o mermado más bien su función en el transporte del oxígeno. La pulpa blanca contiene tejido linfoide que forma una vaina alrededor de una arteriola. Ese tejido recibe el nombre de PALS, que es vaina arteriolar linfoide, y estos se encuentran dos células, los linfocitos T y los linfocitos B. El timo, que es una glándula bilobulada situada detrás del esternón, hay una zona cortical externada poblada de células linfoides con mitosis frecuentes. Las células que provienen de la médula ósea van a madurar a linfocitos T. La zona medular interna, con abundantes células epiteliales reticulares, se envuelven en grupos de linfocitos y macrófagos. Acuérdense que cuando nosotros vimos esta parte de las células de los linfocitos, les había comentado que ellos no maduran en el torrente sanguíneo, sino que lo ocupan el torrente sanguíneo para transportarse a sus lugares donde se van a madurar. En este caso, uno de los lugares a donde van a esperar a ser maduros para cumplir su función, es propiamente el timo. Y la médula ósea, que está compuesta por dos tejidos. El primero es la médula amarilla y después la médula roja. La amarilla está compuesta por tejido adiposo y es normalmente inactiva. La roja es donde se producen todas las células mieloides y linfoides a partir de sistemas de células especializadas que van a presentar o van a crear estas células primero pluripotenciales para crear a células progenitoras y de ahí diferenciarlas y especializarse cada una de ellas. Y así es como se ve una médula ósea, ¿ok? Ya tiene todas sus células ahí, ya están maduras, ya quiere decir que van a ir al torrente sanguíneo. Y así es como se ve en una muestra de laboratorio. Ahí hay tres: una médula ósea normal o con producción de células normales, así es como se va a ver. Si no produce tantas células, hay un problema en cuanto a la producción, un déficit de pues entonces se ve así. Y si hay médula ósea, hay médulas óseas que producen más células de lo normal, entonces se va a ver así. Cualquiera de los dos casos, ninguno es bueno. Habría que descartar que no exista alguna patología que esté produciendo cualquiera de las dos. Lo ideal es verla de esta manera y que produzca las células necesarias. Los ganglios linfáticos están localizados a lo largo de los conductos linfáticos. Estos van a recoger la linfa actuando como filtro para evitar el paso de microorganismos. Estos ganglios linfáticos se encuentran literal en todo el cuerpo. Estos recogen los desechos de la sangre donde no alcanzan a llegar las venas o la parte terminal de estas venas. Entonces, ¿quién lo hace? Pues los ganglios linfáticos. Es como si tuviéramos uno de esos como collares del 15 de septiembre que tiene puras bolitas. Así se asemeja todo este sistema de los ganglios linfáticos. Esa imagen es básicamente una representación en cuanto a imagen y nombre de la hematopoiesis, ¿ok? Así es como empieza una célula pluripotencial,
tiene dos células que son progenitoras, que es la célula linfoide y la célula mieloide. De la linfoide, pues entonces van a salir los linfocitos T, los linfocitos B, y ya de ahí se van a ir diferenciando. De la mieloide, pues van a estar el eritroide, granulocito o macrófago, eosinófila, basófila y megacariocítica. ¿Okay? Cada uno se va a ir especializando. Eritroide, eritroblasto, eritrocito. ¿Okay? Granulocito, neutrófila, neutrófilo. Monocítica, monocito, macrófago. Eosífila, eosinófilo. Basófila, basófilo. Megacariocítica, megacarioblasto, plaquetas. ¿Ok? Y ese es básicamente el proceso que lleva cada una de las células para producirse en la médula ósea ya en una persona adulta. Esa es otra imagen donde están un poquito mejor las imágenes y donde, si se fijan, cada una también tiene propiamente sus características fisiológicas, o por lo menos las que nosotros estamos observando. Y bueno, en esta imagen vamos a poder ver una gráfica o un cuadro en donde podemos observar los niveles normales de estas células. Por lo regular están las células, los glóbulos blancos, los que se encuentran ahí. Acuérdense que si son los glóbulos rojos, pues tiene cierto nombre, ¿no? Y también tenemos los nombres cuando son estos valores altos o cuando son bajos. Ojo, los valores no siempre van a ser los que ustedes están viendo en su pantalla. Pueden variar de una bibliografía a otra o bien de un laboratorio a otro, pero no pueden variar tanto. Por ejemplo, los neutrófilos en callado, no puede haber un laboratorio que tenga una referencia de 5 a 10, porque estaría mal esa referencia. Quizá a lo mejor varía en que fuera de 2 a 5 o de 3 a 6, ¿no? Quizá ahí es donde pudiera variar este porcentaje. Y bueno, chicos, pues hasta aquí sería todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, con todo gusto se las aclaro. Solamente háganmela saber. Y pues básicamente el tema de hematopoiesis es como muy grande, porque abarca cada uno de los procesos de acuerdo a cada célula. Lo que hice en este video es tratar de resumirlo lo más que se pudiera y que fueran como lo más importante para que ustedes pudieran tener esa base. Ya los que se van a dedicar en algún momento al laboratorio, bueno, pues entonces en algún momento tendrán que especificar, ¿no? O especializarse en estas áreas. Entonces, de todos modos me despido, chicos. Nos vemos en la próxima clase, que es el día de mañana. Mañana vemos el tema de proteínas plasmáticas.